estar involucrada. Y sí, y otra parte mía. Si me lo mandas por electrónico. Ok, perfecto, Sí, te lo mando por enviamos. electrónico Sí. y pues ya me lo haces llegar por la misma vía. Claro que sí. Ok, pues entonces daríamos inicio a la entrevista, que básicamente está en dos vertientes, ¿no? Primero conocer un poco de la organización y después del proyecto como tal que desarrollaron con el apoyo de Indesur. Muy bien, claro ¿Sí? que sí. Entonces me gustaría preguntarte hace cuánto tiempo se funda la organización y qué fue lo que los motivó a crearla. Mira, se constituyó formalmente en marzo del 2008, finales de marzo. La funda Rebeca de Alba, que es una figura pública, una comunicadora. Empezó trabajando en Televisa, tuvo a lo largo de muchos años un programa de televisión, estos programas matutinos, ¿no? Muy conocido. Pero ella desde adolescente, en sus orígenes en Zacatecas, porque es originaria de allá, siempre fue una persona como muy altruista. Entonces ella comenta, de hecho, en uno de los materiales de video de la fundación, cómo cuando era chica pasaba por un orfanato ahí que estaba cerca de su casa, y entonces se les ocurrió a ella y a una amiga ponerse a hacer pasteles para conseguir dinero y comprarles zapatos a los chavos y que pudieran jugar fútbol. Entonces ya traía como esta parte de conciencia social, ¿no? Sobre todo, por no llamarlo altruismo. Ella, antes de constituida la fundación, como figura pública, pues bueno, se le pedía que apoyara algunas causas. Ella empezó vendiendo su ropa y la vendía, y lo que procuraba lo donaba a organizaciones de diferentes tipos. Un tiempo estuvo con cáncer de mama, con una campaña con Avon, y también estuvo apoyando cáncer en niños antes de la entrada de Seguro Popular. Entonces apoyaba algunas organizaciones ya constituidas y les daba ese dinero que ella procuraba directamente a la organización. Se dio cuenta que la verdad tenía como esta capacidad de procurar fondos y decidió fundar la organización, constituirla formalmente y apoyar al tema de cáncer. ¿No? ¿Por qué cáncer? Pues porque es una problemática severa, es compleja en este país. Y bueno, empezó en 2008, se empezó los apoyos como de segundo piso, y seguía el esquema de procurar el dinero, hacer eventos, procurar el dinero y mandarlo a organizaciones de niños. En 2009 entra Seguro Popular, y Seguro Popular dice todos los cánceres, todos los niños. Entonces ya no había necesidad de dar el dinero a una organización para comprar medicamentos. Lo que se hizo fue hacer como un diagnóstico de qué población también de cáncer necesitaba apoyo. Se vio que los jóvenes eran una población muy vulnerable. El Seguro Popular solo cubre a edad pediátrica de 0 a 18 años. ¿Qué pasa con un joven después de los 18 años que tiene cáncer? Y que además en ese momento no había seguros facultativos. ¿Y qué pasa? Que no tiene tampoco a lo mejor un empleo formal, ¿no? Entonces se encontraba muy vulnerable, muy desprotegido. El cáncer es un tratamiento, todos los tipos de cáncer son caros, los tratamientos. Entonces se apoya un programa, se desarrolla un programa, un modelo de atención para pacientes con cáncer testicular en el INCAN, en el Instituto Nacional de Cancerología. Se apoyan 155 jóvenes. El modelo a lo largo de 2 años, desde 2009, septiembre, hasta menos, como año y medio, hasta marzo, abril de 2011, que el modelo resulta tan exitoso que se le presenta al entonces comisionado de Seguro Popular, Salomón Chertorivsky, y se logra incluir dentro del CAUCES de Seguro Popular el cáncer testicular. Entonces nos volvemos a mover, la fundación se vuelve a mover en 2011 hacia abrirse hacia otro tipo de cáncer. Nos damos cuenta que la población adulta, en términos de cáncer, hoy por hoy se cubren 6 tipos de cáncer en el CAUCES de adultos, pero en ese entonces, en 2011, eran 3 o 4, era mama, era cervicouterino y linfoma no Hodgkin, eran 3. Entonces se ha ido ampliando a que ahora sean 6, pero bueno, y testicular, ¿no? Que nosotros logramos incluir.
¿Qué pasa? Que nos damos cuenta que la problemática de los pacientes con cáncer, cuando nos abrimos a abrir a todo tipo de cáncer, la verdad es que las variables, ¿no? Que inciden en que el paciente o no acceda a tratamiento o lo abandone, es como una constante, ¿no? Y el impacto de un diagnóstico de cáncer, independientemente de la edad, el sexo, ¿no? Y el tipo de cáncer, es siempre el mismo. Da en la parte de que pierdes primero la salud, pierdes la cuestión económica, ¿no? Por pérdida de trabajo, e impacta en lo que es el primer tejido familiar, ¿no? En este sistema familiar, pues porque lo mueve, ¿no? Lo tienes que reconformar de alguna manera. Entonces los roles cambian, ¿no? Entonces impactan normalmente en lo mismo. Empezamos a tener este paradigma de ver el cáncer más que como un tumor, como otras organizaciones que apoyan solo mamas, solo niños, solo leucemias. Nosotros dijimos la problemática pues sí tiene como una constante, ¿no? Aunque los individuos sean eso, individuos, y sea su realidad única, ¿no? E incomparable, de todas maneras va a afectar en estas áreas de la persona, y es donde hay que incidir. Se desarrolla un modelo que adaptamos de otros lugares, básicamente de Nueva York, de un hospital en el Bronx, y de Barcelona, bueno, de España, y de una asociación, una universidad de pacientes, tiene un modelo de navegación de pacientes, y nosotros adaptamos ese modelo aquí a México. Entonces ese modelo nos permite, ya lo sistematizamos, tenemos una metodología, y nos permite, a través de entrevistas, detectar cuáles son esas variables en este paciente en particular que pudiera impedir que llegara a tratamiento o que lo abandonara. Y ese es el objetivo, que logre tratamiento y que no lo abandone en primeras líneas de tratamiento. Porque si hablamos de segundas y terceras líneas de tratamiento, son incosteables para esta fundación y para varias fundaciones, ¿no? Porque estamos hablando ya de medicamentos pues, biotecnológicos, terapias blanco, que son terapias muy, muy costosas. Empezamos a trabajar de esa manera con el centro de navegación. Con el programa de cáncer testicular nos dimos cuenta que había poca información sobre lo que era el cáncer testicular, y a partir de ahí se vio la importancia de hablar también de prevención y detección temprana del cáncer. Nos dimos cuenta de que más del 60% de las personas, eso muestra una estadística del INCAN, más del 60% de las personas en México reciben un diagnóstico ya en etapas avanzadas. Etapas avanzadas estamos hablando ya de que el tumor no está en un lugar, sino ya se fue a otros órganos o tejidos. Entonces es muchísimo más complejo tratar un cáncer en etapa avanzada, ¿no? En todos aspectos, es más costoso, más doloroso, más desgastante, impacta más a nivel psicológico y emocional, y también en en el sistema familiar, ¿no? No es lo mismo un esquema de quimioterapia de 4 ciclos o de 2 ciclos a de 25 ciclos, ¿no? Además con radios, además con no sé cuántas cirugías, o sea, eso hace una diferencia enorme. Entonces, otro eje importante de la fundación, el trabajo de la fundación, es hacer prevención y detección temprana en campañas. Empezamos con la campaña en 2010 de cáncer testicular. Fuimos la primera fundación en México que le dimos voz a través de campañas, de manera en redes sociales y también de manera presencial, a este tipo de cáncer. Nos topamos con el tabú, ¿no? Con todo lo que tiene que ver la masculinidad, ¿no? Romper esos tabús y esos sistema de creencias en la que está construida la masculinidad fue muy complicada. Sí, culturalmente la mujer tiene, aun cuando la mujer posterga su cuidado y su salud en beneficio de los otros, por lo menos tiene más información y más educación, o por lo menos debe ser más educación y más información a la mujer sobre su salud y sobre el tema de salud. Es más abierta, ¿no? Para poder ir al médico en determinado momento, para poder ser auscultada, ¿no? Este tema de la pena, del morbo, no hay tanto. Con el hombre no. El hombre, y más hablando del tema de los órganos sexuales o genitales,
decían, no, yo no iba a permitir que nadie me tocara. Y de los chicos que entrevistamos dentro del programa, que fueron como 15 chicos que estuvieron muy cercanos haciendo testimoniales para las campañas, para las conferencias que dábamos de manera presencial y participaron en videos, decían no tenían ni idea que esto existía. Me daba mucha pena ir al médico. Claro que empecé a tener síntomas, pero no quería que me tocara. O sea, no estaba acostumbrada ni iba a permitir que un médico, ¿no? Y menos si fuera una mujer, me tocara, ¿no? Sí, entonces, chavos jóvenes que se morían porque llegaban avanzadísimos con un tipo de cáncer que tienen baja incidencia, muy buen pronóstico de curación, ¿no? Y que en este país, pues bueno, se utilizan esquemas de tratamiento con protocolos a nivel internacional. O sea, no debería morirse nadie por cáncer testicular y se siguen muriendo, ¿no? Desarrollamos esa campaña en 2010, 2013 lanzamos la campaña de cáncer en la mujer, también con este paradigma de no voy a ver un tumor, voy a pensar en la consulta ginecológica de la mujer y qué es lo que tiene que atender con un ginecólogo. Y es ver cáncer de mama, cáncer de ovario y cáncer cervicouterino, ¿no? Es como la salud de la mujer ginecológicamente hablando, ¿no? Por ser mujer, cuando vas con un ginecólogo, ¿qué es lo que tienes que atender? Cáncer de ovario es un cáncer silencioso, o sea, no da síntomas hasta ya muy avanzado y es muy agresivo, ¿no? Entonces, cuando se detecta cáncer ovárico está pues muy avanzado. Cuando con un ultrasonido vaginal te lo detectan rápido y el tratamiento puede ser completamente diferente. Hoy por hoy, los 3 tipos de cáncer en la mujer que te estoy hablando están cubiertos por Seguro Popular. O sea, más un punto de por qué una mujer de escasos recursos no tendría por qué morirse ni no acceder a tratamiento. Esto lo tomo como un punto importante porque los criterios para atender de la fundación o para incluir a los pacientes en los programas es que no se duplique con apoyos a ningún nivel, ni con otras organizaciones, ni con ninguna instancia de gobierno. Hacemos mucha sinergia, mucha colaboración en redes con a lo mejor el DIF, ¿no? Estatales, municipales, nos damos cuenta cuáles tienen apoyos de transporte. Es importante la variable del transporte, el paciente aunque tenga a veces cubierto por Seguro Popular su cáncer, no llega porque se desplaza de muy lejos y gasta mucho en transporte, entonces abandona el tratamiento. Ahí estamos pagando y es uno de los proyectos que metimos a Indesol, apoyo con medicamento y apoyo con transporte, además de toda la parte de apoyo emocional, grupos de apoyo. Que nuestros grupos de apoyo no es tanto una terapia grupal, es más bien un espacio en donde se educa sobre temas como qué es cuidado paliativo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una terapia curativa y una terapia paliativa? Derechos de los pacientes, obligaciones de los pacientes, promover el que se escuchen en estos cuidadores primarios, la familia, los pacientes, cómo han lidiado y han enfrentado al cáncer. El hacerlo entre pares les puede dar como mucha idea, se activan redes, ¿no? Que ellos desconocían, es una forma de empoderarlos también. Me acuerdo mucho de una cuidadora que teníamos, la hija de una señora con un cáncer que después se fue metastásico, de mucho tiempo de progresión, que cuando llegó, estaba una vez, dice que cuando estaba en la sala de espera esperando que su mamá tomara la quimio, y que llegó una persona con su familiar enfermo, y eran las primeras consultas, y que hizo muchas preguntas y trabajo social no le respondió varias de ellas, pues porque están saturados, están con mucho trabajo, ¿no? Pierden esta parte de la sensibilidad de apoyar al paciente, ¿no? Trabajar con el público les hace la sobrecarga, y que ella pensó y dijo, todo eso yo ahorita que se separe de ahí la voy a ayudar, le voy a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces cuando nos comentó eso dijimos, qué maravilla, ¿no? Y poder comentar, ahí está el trabajo, ¿no? Se empoderan, se sienten fuertes y entonces saben que pueden compartir. Se promueve mucho en los grupos de apoyos eso, compartir tu experiencia, cómo puedes hacerlo más fácil, qué has aprendido tú a lo largo del proceso. O sea, son muy psicoeducativos, resultan terapéuticos, por momentos si hay recientes diagnósticos, hay catarsis, pero se contiene, ¿no? Quien facilita el grupo no promueve que sea una terapia,
promueve que sea terapéutico, pero sobre todo de aprendizaje en ese momento. Es en ese momento donde identifican el trabajo de cuidar, la necesidad que hay. Fíjate que los grupos los tuvimos que separar, en un principio eran de familiares y pacientes, ellos nos pidieron que se separaran, entonces los separamos, hay de cuidadores y de pacientes, y los cuidadores tenemos que trabajar mucho con ellos, el cuidarse ellos o ellas, ¿no? Se descuidan completamente, dejan desde comer, es increíble, dejan de comer, dejan de verse, o sea, dejan de ser personas. En alguna ocasión me acuerdo que en un grupo de apoyo una cuidadora dijo, si antes me dolía algo, ahorita no me duele nada. O sea, yo sé que no me puedo ni siquiera enfermar. Y sí se acaban enfermas. Tenemos el caso de una mamá, de un paciente también, de un señor, perdón, una hija de un señor ya adulto mayor, que ha tenido muy buena respuesta a todas las quimios con todo y que tiene metástasis. Tiene ya también como 3 años aquí en la fundación recibiendo diferentes tipos de apoyo. Ella desarrolló ya diabetes, es una mujer de 50 años, se ve muy acabada y hoy por hoy también la apoyamos a ella. Estamos hablando de que aproximadamente en qué año fue que detectan esta necesidad de atención hacia las cuidadoras, porque me comentabas en un inicio que el porcentaje mayor son mujeres. En un 100% más o menos, ¿cuánto consideras que sean mujeres y hombres? Yo te diría que en un 90%, 80, 90%, muy alto, muy alto. Aunque sí hay parejas increíbles, ¿no? Se tiene como este estigma de que el hombre se va a ir si la mujer se le enferma. Sí hemos tenido, pero también hemos tenido maridos súper solidarios y leales al pie del cañón, ¿no? Con las esposas. Es muchísimo más común verlo en esposas, ¿no? Claro. Sí. No se diga las madres, la madre cuida a todos, cuida al hijo, cuida a la mamá, cuida al papá, ¿no? Al esposo. Cuida al hermano, cuida al esposo, cuida a todo el mundo, ¿no? Hemos visto también cómo hay un abuso y una violencia tremenda de la propia familia en contra de las cuidadoras, de algunas cuidadoras, en términos de dejas de trabajar, te quedas cuidando y no se te provee a ti de dinero ni siquiera para comer, ¿no? O sea, venía una de ellas incluso sin poderse bañar. De ahí dijimos también despensas básicas, ¿no? Una de ellas decía, no tengo dinero, dejé de trabajar y no hay dinero para hacerle ni la sopa a mi hermano, ¿no? El hermano soltero, ¿no? Sí, ya no es una decisión propia, es una imposición. Son imposiciones, tú tienes que dejar de trabajar, pero entonces ¿cómo me van a ayudar? No, no hay ayuda, cada quien tiene sus propias familias. O porque tú no te casaste y no tuviste hijos, te toca, ¿no? Es también, digo, son grados de violencia, claro, también, es una violencia tremenda. Y fueron esos apoyos, esos programas que hemos ido desarrollando, desde la despensa básica, ¿no? Para aminorar el impacto de que no se puede comprar ni siquiera lo más básico, el transporte, que ese sí es básico, ¿no? Hay que apoyar con transporte. Hay pacientes que tienen cubierto las quimioterapias por seguro popular y sin embargo gastan aproximadamente entre 3 y 4 mil pesos al mes en transporte. Wow. Sí. Albergue también, muchos de ellos promovemos y procuramos que se queden en albergues cercanos. Algunos están aquí meses en el albergue y el albergue tú dirías es muy barato, 10 pesos diarios o 20 pesos diarios. No, después de un mes, por 2 personas, ya es un costo muy alto. Hay que apoyar también con transporte. ¿Qué más? Estamos pues muy pendientes también de algunos insumos. Nos hemos dado cuenta, teníamos un paciente a lo mejor en programa de medicamentos y de repente después del 3er o 4er ciclo la quimio resultaba ya tan fuerte que tenía que interrumpirse el tratamiento porque tenía las defensas bajas. Tuvimos que meter un programa de apoyo con reforzadores inmunológicos, los cuales también son muy costosos. Entonces hacemos mucha red y mucha sinergia con otras ONGs o laboratorios o distribuidores que ellos nos dicen yo te puedo apoyar y cubrirte 3 pacientes o 7 pacientes al año y les doy todo el reforzador inmunológico. Y para los demás que necesites te doy el reforzador más barato. Hacemos mucha gestión de descuento, de precios preferenciales, nosotros no somos un banco de medicamento, no tenemos ningún registro ni ninguna autorización ni de COFEPRIS ni de la Secretaría de Salud para manejar medicamentos. Entonces es importante también hacer estas logísticas con distribuidor, con laboratorio, para entregar directamente
en hospital, las quimioterapias. Y eso lo hemos hecho y nos ha funcionado muy bien. Son, digamos así, que realizan la vinculación. Hacemos esa vinculación, organizamos y armamos la mecánica y el procedimiento, se hace un manual de procedimientos y se da seguimiento, ¿no? Para que esa entrega se haga en el momento. Se le educa al paciente, se le hace, cuando se abre expediente, se hace que el paciente conozca cuál es su obligación, cuál es el compromiso de la fundación, se firma carta compromiso por parte del paciente para pegarse pues a poder dar seguimiento, que dé teléfonos que sean actualizados, que esté en constante comunicación. Nosotros también estamos en constante comunicación, que haga buen uso del recurso, que nos provea de las facturas que sean necesarias proveer, ¿no? Claro. Todo eso es importante. Claro. Todos quedan, la verdad es que muy agradecidos por el apoyo, gente leal también con la fundación, agradecida. Sí, platicaba hace un momento con una de las beneficiarias y sí me pareció pues terrible la situación, ¿no? Madre de un hijo de 28 años con leucemia, sin apoyo porque al parecer no lo cubre Seguro Popular, y el tratamiento costosísimo, el costo de hospitalización, quimioterapias. Entonces, como ella dice, ¿no? Realmente el apoyo de una despensa, que tener algo que comer en casa, pues ya es muy significativo, ¿no? Aunado al tema de los transportes y toda esta cuestión que comentabas. Y es lo que te digo, impacta en los mismos rubros en todas las personas. Te vas a quedar sin trabajo, aunque no seas el paciente tú el que se queda sin trabajo. Si tiene que reconformarse en los roles de ese sistema familiar, es mamá quien tiene que dejar de trabajar, es quizá el hijo mayor o los mayores que tienen que dejar de estudiar, es quizás migrar. Nos ha tocado también que migran, se fracturan las familias, se quedan los hijos pequeños cuidados en el pueblo, se viene la mamá o migran todos, ¿no? Con el abuelo, con el tío, con el vecino, con el amigo. Eso resulta después también a la larga un problema. A veces la despensa ayuda a no ser mal vistos, ¿no? En la casa donde están. Claro. No, imagínate en este caso con el esposo invidente que perdió la vista, o sea, sí son situaciones verdaderamente alarmantes. Sí, ahora, esa no es nuestro objetivo, pero es un problema también del sistema y es una variable que puede incidir en que abandone el tratamiento. Muchas veces hay vinculación con otras organizaciones no de cáncer también para apoyar. Hemos mandado, por ejemplo, a Fundación Devlin para checar lo que tiene que ver con lentes, a el Hospital de la Luz para que les operen las cataratas, con el DIF de Hidalgo también mandar familiares de ese sistema a que se operaran, porque entonces resultaba un problema, porque había dos enfermos, claro, que había que cuidar, ¿no? Claro. Y eso sí, también es una variable que incide en que no lleguen a tratamiento o lo abandonen. Entonces hay que resolver la problemática que tienen ahí. El trabajo en red para nosotros es importantísimo, la gestión en todo momento. Hoy por hoy, por ejemplo, nos llegaban muchos pacientes con ostomía, con la colostomía, que traen algún tipo de cáncer o tumor gástrico, y les hacen este corte de alguna parte del intestino, grueso o delgado, y conectan el intestino para que defequen, ¿no? En una bolsa. Sí, en las bolsas o las sondas. Es carísimo esas bolsitas. Una bolsita puede costar 200 pesos, 100 pesos. Estar cambiando bolsitas es tremendo. Entonces hay una fundación que tiene ese apoyo para ostomizados, firmamos acuerdos de colaboración, nos dan sus criterios y nosotros canalizamos. Es un tema en donde no gastamos, ¿no? Antes comprábamos las bolsas de ostomía, entonces era un problema, ¿no? Claro. Y no vamos a desarrollar un programa cuando ya hay una fundación haciendo esto, ¿no? Claro. Entonces hacemos mucha red, mucha colaboración. Estamos queriéndonos mover hacia esto de incidencia en políticas públicas. Leucemia es un tipo de cáncer. Está el cáncer que es tumor y el cáncer que es, le dicen ellos, líquido, que tiene que ver con la sangre. Todas las leucemias es el cáncer líquido. No genera tumor, pues está en las células, ¿no? Es el tipo de cáncer que más tarda en los esquemas de tratamiento. Estamos hablando de esquemas de 2,5 años, a veces se van hasta 4. Son esquemas pues complicados porque a veces son cada semana. Imagínate para un paciente que viene ya no de Guerrero, que venga de Hidalgo y que tenga que venir cada semana. Es un gastazo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hacemos?
apoyar con esa parte. Ay, perdón, no lo puedo apagar. Un segundito. Que no lo pueda pagar o que tenga que estar viniendo cada semana es muy costoso. Además de pagar el tratamiento, hay que pagar el transporte, el albergue si es que se queda, ¿no? Es un problema. Leucemia, hay una red ahorita que se está conformando para leucemia amiloide crónica y la idea es pues formar también nosotros parte de esa red para lograr que se incluya el seguro popular. Entonces también es por ahí el trabajo de la fundación. Tenemos también ahorita la intención pues de ver si hay algún punto de acuerdo con Cámara de Senadores para apoyo de pacientes con sarcoma. Hay un tipo de sarcoma que es en partes blandas, que dan sobre todo en extremidades, y que una de las intervenciones o de las formas de tratarlo es amputar. Pero se amputa gente de entre los 20 y los 60 años. Es gente en etapa productiva. Que te deja trabajo. Claro. Sí. ¿Qué pasa después de...? Hacer perfusión aislada es un procedimiento para mantener esa extremidad, pues es un procedimiento muy costoso, ¿no? Con una droga huérfana que solo un laboratorio importa, es un problema. También hemos presentado ese proyecto, la Beneficencia nos lo apoyó y también lo movemos para lograr, hemos apoyado 10 pacientes que se han perfundido con este programa y hemos logrado que mantengan, ¿no? Conserven su miembro. De los 10 que hemos apoyado, han sido 4 en este año, los otros 6 a partir de 2014, y de esos 6 están trabajando o regresaron a su trabajo 5. Súper bien, Sí. Un excelente resultado. Sí, la verdad es que sí, porque es gente, te digo, la más joven, el más joven 18 años, el más grande, un jornalero del Estado de México de 65 años, con pierna, que decís que yo no puedo quedarme sin pierna, o sea, no me voy a poder ir al campo si no tengo pierna, ¿no? Claro. Sí, entonces sí se hace una diferencia, pero es costoso, o sea, todo lo que tiene que ver con cáncer es muy costoso. Así es. Sí. Cuéntame en qué consistió el proyecto y cómo se llamó, que fue apoyado por Indesol. No tengo bien el dato de cómo se llamó porque es un nombre muy largo, es así como calidad de vida para el paciente con cáncer. No lo metimos para cuidadores, sin embargo, eso no lo tenemos medido y me encantaría medirlo porque el impacto que tiene el ayudar al paciente, el apoyo directo al paciente, debe de tenerlo también en la parte, primero económica, en el cuidador y en el sistema familiar, y también emocional. Si tú les preguntas, ¿qué es lo que más le preocupa? No tener dinero para pagar la quimioterapia. No me deja dormir. Entonces, el saber que pueden pagar un medicamento, el paciente y el familiar se sienten más tranquilos. Para el cuidador primario, el paciente resulta más importante que sus propias necesidades básicas de sueño y de alimentación. Sí, lo veía yo. La señora decía, bueno, es que, y como dices tú, ¿cómo lo voy a hacer? Ya le tocan 21 días la próxima quimio y cuesta 18,000 pesos el puro medicamento. Claro. Oye, yo soy psicóloga y sé el impacto que tiene la ansiedad y los niveles de ansiedad. Eso es un generador de ansiedad. Si midiéramos ansiedad antes y después, seguramente podríamos detectar que cuando ya tienes un apoyo a lo mejor se reduce, ¿no? ¿Cuáles fueron los problemas a los que se enfrentaron durante el desarrollo de ese proyecto? Que como es el problema que nos enfrentamos en todo. Si los pacientes en este país están siendo diagnosticados tan tardíamente, algunos mueren durante el tratamiento. Algunos desarrollan toxicidad, por ejemplo. ¿Qué es la toxicidad? Algunas quimioterapias, algunos medicamentos de las quimioterapias son rechazadas por el cuerpo de esta persona. Le generan alergias, le generan eso, son tóxicas para las demás células, ¿no? Okay. Entonces tienen que interrumpir, tienen que mandar otros esquemas de medicamento, otras líneas de medicamento que resultan más costosos, por ejemplo. Es por tercer año consecutivo que nos ha apoyado Indesol en este proyecto, le hemos dado continuidad y en un principio pudimos apoyar 15 pacientes sin problema. El año pasado fue
también pudimos apoyar esos 15 pacientes. Hoy por hoy el recurso que nos da Indesol no nos alcanza ya para esos 15 pacientes. ¿Por qué? Porque subió el dólar y eso se ve impactado luego en el costo de los medicamentos. Las quimioterapias son más costosas. Entiendo entonces que el problema al que se enfrentaron fue que algunos de los beneficiarios fallecieron en el proceso. Que pudieran fallecer, que entonces sus esquemas fueran más costosos y no pudiéramos meterlos ya en este programa, ¿no? Por ser una segunda línea y porque entonces si apoyábamos a este paciente íbamos a dejar de apoyar a todos los demás, ¿no? Entonces es como cubrir ese espacio. Antes decíamos, pero bueno, tenemos una lista de espera de pacientes. Hoy por hoy tenemos algunas listas de espera, pero son listas de espera con medicamentos muy, muy altos, ¿no? Que a veces sí tenemos que canalizar. El perfil del paciente es, sí apoyo con medicamentos, pero en primeras líneas. Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si en el proyecto se comprometieron 10, ¿no? Que tú sabes que dijiste 10 y tienen que ser 10, y a la hora ya no alcanzó? Y eso, yo creo que esa también es otra... Tenemos proyecciones, nos manejamos siempre por proyección. El recurso que recibimos está proyectado y se hace, o sea, nunca nos comprometemos con un paciente si no tenemos ya una proyección y el recurso seguro y ya en fundación para poder apoyar a esa persona. La documentación que le pedimos es toda actualizada. Entonces el problema es que en ese momento, por variables ajenas a la fundación e incluso al paciente, resulte que este paciente ya no lo podemos seguir apoyando. Pero en realidad sí tenemos cierto grado de control para saber que a ese paciente sí lo vamos a poder apoyar. Con la cantidad X, ¿no? Se hace una proyección, decimos, tengo tantos recursos, son 10 pacientes, le toca a cada quien tanto. Okay. ¿Cómo andan los esquemas de quimioterapia? Tengo costos actualizados por parte de los distribuidores, he ampliado mi base de distribuidores, empecé en este programa en 2013 con apoyo de medicamentos, con un solo distribuidor, ahorita tengo una base de 5 distribuidores y mi contacto con laboratorios es de por lo menos 6 farmacéuticas. Okay. Entonces, tengo ya cotizado el medicamento en ese momento actualizado, puedo proyectar. Claro, ¿no? Claro, entiendo. ¿Tus experiencias de éxito dentro del desarrollo de este proyecto? Ver que aun cuando el paciente fallezca, el familiar y el sistema familiar aprendieron sobre la importancia de prevención y detección temprana, ¿no? Que ellos ya son gente que van a entender la importancia de prevenir y detectar tempranamente, lo que es importante de un estilo de vida saludable, y que aprendieron en el proceso a que también la calidad de vida se les pudo dar al familiar, ¿no? Al final de la vida. Sí, cambiar lo que es la calidad de vida, ¿no? El poder tener acceso al medicamento, reducir estos niveles de ansiedad, el poder contener al sistema y que ellos, ¿no? Vean cómo si puedan identificar estas otras redes que a lo mejor no tenían identificadas, ¿no? Entonces eso sí ha sido como mucha satisfacción de este programa y del modelo. En tu opinión, ¿qué necesitarían las organizaciones de la sociedad civil como para poder trabajar el tema de cuidados? Yo creo que lo primero es hacer lo que están haciendo y es no ir solos, ir como una red, tener una voz, ¿no? Como estereofónica, que siento que es lo que te da el trabajo en red. Creo que es muy, muy importante conocer los manejos de presupuesto que tienen, por ejemplo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, ¿no? Para conocer tiempos, para saber cómo impactar, formas de presentar proyectos, ¿no? Creo que eso es bien importante. Pero sobre todo, la voz de los involucrados, de los directamente involucrados. El que un cuidador primario o un paciente te diga, conservé mi brazo y me permitió conservar o recuperar mi empleo, porque soy niñera, cargo niños, y de esta manera, como madre soltera, puedo seguir manteniendo a mi hija de 10 años y sobre todo, me permite abrazarla. Creo que eso no tiene nombre. Claro. O sea, creo que de alguna manera hay que aprender las organizaciones a traducir, a empaquetar
esas vivencias, ese día con día de los pacientes, sí tener la estadística, pero esta realidad que viven y cómo puedes impactar y el costo que tiene para el país, no nada más para el paciente y para las familias, para el país que estos temas no se atiendan. El que un paciente cubierto por seguro popular abandone el tratamiento a la mitad porque no le alcanzó para el transporte es terrible. Es un gasto. ¿Cuánto nos cuesta eso del PIB? ¿No? Claro. Tener ese estudio económico, ¿no? Por ejemplo, del apoyo que se da, de la importancia. ¿Qué pasa con el cuidador primario? Es la persona, o sea, es verlo también desde el tema de violencia. Sí creo que es muy violentado el cuidador primario y sobre todo la cuidadora primaria. Este tema de género, ¿no? De por qué eres mujer te toca cuidar. Y que además ni siquiera tengan la capacidad de entenderlo, dicen sí, a mí me toca. Sí. Es que nadie más quiere hacerlo, es que sí, yo lo quiero hacer, es que a mí me toca hacerlo. Y además no tiene las competencias, ¿no? Porque a veces aparte, no las tiene. eso es otra cuestión. Sí. No sabe cómo hacer las cosas y eso genera también pues muchísimo estrés. Mucho para retraso. ella y para el enfermo. Así es, mucho retraso. E incluso a veces las menos también genera un grado de violencia del cuidador primario hacia el paciente. Es la sobrecarga. Sí, sí, es el desbordamiento ya. Así es. ¿Y cuál sería tu recomendación para poder conocer esos presupuestos? Porque generalmente es muy difícil, o sea, tú acudes con los diputados, etc., siempre te van a decir, es que no hay dinero. ¿Y cómo puedes argumentar y decirle, bueno, es que sí, existe tal presupuesto? ¿Cómo se pueden conocer esos presupuestos? Yo creo que, bueno, a lo mejor a través del IFAI, hoy por hoy, ¿no? Pero sobre todo, sí creo que a lo mejor sea un tema de presupuestos limitados, pero entonces la importancia sería cómo darle importancia y poner el reflector en este tema de cuidados. Creo que el planteamiento tendría que ser, sí, desde la voz del paciente, de lo que implica la parte cualitativa, pero el dinero. ¿Cuánto hay de ahorro? ¿Cuánto se gasta teniendo 2 enfermos eventualmente y uno de ellos crónico? Porque el de cáncer se va a morir, ese es nuestro tema, o eventualmente morirá. Pero la enfermedad crónica en términos de estrés, de ansiedad, de altos niveles de cortisol, de desnutrición, de diabetes, del cuidador primario también le va a costar. Claro. al gobierno, ¿no? Te va a costar porque va a ser alguien que va a estar otra vez en lo que son sistemas de salud, que va a dejar de trabajar, ¿no? Que si es chico que está estudiando va a haber ausentismo o deserción escolar. Es una persona que no vas a tener a nivel productivo capacitado, ni capacitado como debería de ser, ¿no? Sí, estás tocando un punto bien importante, sí. Sensibilizar a quienes manejan esos presupuestos, de cuál es la ventaja de invertir en la prevención. Como ventaja, como poner el reflector y hacerlo transversal. No es nada más el término, no es nada más la salud, es también la parte de educación. Y es también lo que tiene que ver con pensión, afore. Es alguien que no está generando dinero para su retiro. ¿Qué vas a hacer después en términos de trabajo para esa persona? Claro. Entonces hay que hacerlos transversales. Yo te presento un tema que es multidimensional y que tiene que ver con la parte educativa, tiene que ver con la parte de trabajo y tiene que ver laboral y tiene que ver con la parte de salud. De ahí tendría que haber más presupuesto, entonces son presupuestos de 3 rubros diferentes, si lo presentas así. Claro. ¿No? Creo que el circunscribir no nada más a decir, es que es un tema muy serio porque son mujeres, y enmarcarlo nada más en el tema de género, nos quedamos cortos. Están también los chavos, los hijos, que también son chavos, a veces hombres, y ahí también es género. Claro. Porque eres chavo tienes que dejar de estudiar, ¿no? Claro. Es importante, ahorita que estamos con esto de la reforma educativa. El nivel de educación es malo en los maestros, pero también si estás desertando, si estás, ¿no? Abandonando los estudios porque estás con otra necesidad. O los chavos, no hemos visto, los chavos que están en la escuela con un papá o una mamá enferma o con un hermano enfermo, llegan después los papás diciendo, es que está dándome mucha lata, es que ya no quiere estudiar, es que no puede concentrarse. Claro. Hay una problemática severa en su casa. Entonces sí hay en todos los aspectos, en la parte educativa, en la parte del tema de salud, en la parte del tema de trabajo, ¿no?
Yo creo que plantear así, quizás saber, conocer los presupuestos al detalle nunca se van a conocer, pero tienen los rubros del presupuesto, están para a lo mejor todos los rubros. Si tú presentas un proyecto que es transversal, ¿no? que está, que es multifacético, ¿cómo podríamos decirlo? De objetivos, ¿no? de causas, Ajá. Creo que tienes más opción, ¿no? Y es poner el énfasis en la importancia y el costo que tiene. Si hay poquito dinero, entonces hay que saber dónde ponerlo. Así es. ¿No? Un granito de arena puesto en donde se pusieron o más granitos de arena va a ser una montaña. Ponerlo aislado no va a ser nada. Así es. ¿No? Entonces, ir en red y plantearlo desde este lugar, ¿no? Cuesta mucho, es un gasto enorme en diferentes rubros. Y plantearlo desde ese lugar. Okay. ¿No? Me parece. Claro. Oye, que sea consistente con lo del plan de desarrollo, ¿no? Del Plan Nacional de Desarrollo. Definitivamente. ¿No? Si del, ya son, perdón. Del proyecto que ustedes realizaron, ¿qué crees que pudieras aportar para poder presentar o armar una iniciativa de ley? Podríamos presentar estos testimoniales, a lo mejor de las cuidadoras, ¿no? Testimoniales, el compromiso que hay con la fundación y poderlas sensibilizar sobre la importancia de ir a hablar a un foro, ¿no? Aportar la realidad, ¿no? La experiencia de primera mano de estas mujeres y de estos hombres también, me parece que es súper valioso, ¿no? Poner una cara a ese número, o sea, es como cerrar y el proyecto. Entonces creo que hay una muy buena relación de la fundación con sus beneficiarios. Creo que sería una muy buena aportación de la fundación, por ejemplo. Ok, ¿no? Bien. Si en este momento tuvieras que volver a empezar tu proyecto, ¿qué harías diferente? Ay, qué pregunta. ¿Qué haría diferente del proyecto? ¿De cómo es el modelo de la fundación? ¿O del proyecto de inversión? Del proyecto como tal. Quizás, creo que algo que haría igual es primero entender cuál es la necesidad de allá para yo ir armando mi modelo. Creo que eso fue bueno, ¿no? Que empezamos a ver cuál es tu necesidad, entonces en base a eso armo el mío o mi modelo. Creo que involucrar a trabajo social desde un principio de la creación del modelo hubiera sido importante. Creo que una visión multidisciplinaria es básica. ¿Qué otra cosa? Porque en un principio éramos psicólogas y nos íbamos muy por la parte más de qué necesitan y apapacharlos, el empoderamiento, sí. Entonces creo que el traer esta visión de las trabajadoras sociales fue muy bueno. ¿Qué más? ¿Qué haría diferente? Pues creo que es eso, que es como enriquecerlo con esta visión multidisciplinaria. Nos hubiera desde un principio, estaríamos hoy por hoy, hubiéramos acortado el tiempo y a lo mejor ahorita estaríamos en otro lugar. Ok. Sí. Pues creo que por mi parte sería todo. No sé si quieras agregar algo que no te haya preguntado. Me falta una preguntita que se me está escapando. Dentro de este desarrollo de su experiencia y del proyecto como tal, ¿identificaron algún modelo que crean que es el idóneo de atención a las personas cuidadoras? Creo que como no fue nuestro objetivo, ¿no? O sea, al final de cuentas, a veces, en algunos casos de algunos beneficiarios, es con quien más tenemos relación. A veces el paciente ha venido una vez y no lo volvemos a ver, ¿no? Lo vemos a través de fotos, a veces hablamos con él, pero quien está siempre aquí es el cuidador. ¿Qué modelo pudimos haber? No conozco ninguno.
Creo que que tenemos podría tener una arista que dijera, esto es mi parte donde cuido exprofeso para el cuidador primario. Lo tengo desde esta visión sistémica, pero no tengo esta lupa puesta o este reflector puesto en el cuidador. Claro, que como tú lo comentabas, ¿no? El modelo, que a lo mejor sin ser el objetivo lo están llevando a cabo, lo que yo entiendo es que su modelo de atención es uno, brindarles el apoyo económico, ¿no? Que comentabas, a veces para los transportes. Dos, el brindarles el apoyo para la compra de medicamentos, que finalmente es una carga para la persona cuidadora. Y tres, estos grupos de apoyo, ¿no? En donde ellos aprenden qué es cuidados paliativos, cómo apoyar a su enfermo. Claro. Yo creo que tienen estas tres vertientes. Y cómo cuidarse ellas. Ellas mismas. Les damos es un tema muy importante. Les damos importancia a ellas y decirle la diferencia entre comer y nutrirse, entre, ¿no?, la importancia de estar bien ellas, la importancia, o ellos, ¿no?, el darse un tiempo para salirse de esto, el ampliar la red de apoyo, el tener un hobby. Incluso se hacen estas técnicas de relajación para tener un espacio de relajación para ellas a través de la respiración, ¿no? Si tienen información sobre el sistema de salud, también les reduce lo que es la ansiedad, ¿no? Claro, y otro aspecto que también están realizando y que considero que es otro apoyo para la persona cuidadora es esta vinculación cuando tienen otro tipo, el identificar que tienen otros problemas, como el esposo que a lo mejor ya no ve, claro, y entonces canalizarlo a otra organización donde le puedan también ayudar con esa carga que va a disminuir también. Claro. Ahí están, yo creo que están con cuatro niveles, o sea, 4 formas de atención, sí, que finalmente integran un modelo. Sí, fíjate que a veces nos llegan algunos familiares o pacientes y vemos que no han comido, y también ese programa de almuerzos fue de manera muy reactiva, pero era llegar aquí, hay que traer el almuerzo para que almuercen. O la parte de suplemento alimenticio. A veces hay un nivel enorme de desnutrición también, o sea, de no alimentarse por parte del cuidador, ¿no? Entonces eso también es necesario. O de la paciente, de la cuidadora que ahorita desarrolló diabetes. Si ya tenemos gestión de descuento con medicamentos, con los laboratorios transmitimos ese descuento. Bien, pues ahí ya está una excelente propuesta. Estamos, sí, así es. Con ellas. ¿Algo más que quisieras agregar? Pues nada más, muchas gracias y qué bueno que podamos formar parte de estas redes, ¿eh? Sí, la verdad es que es súper importante. Nosotros también les agradecemos a que nos compartan esta experiencia y esperamos que surja un documento que pueda servir, porque precisamente ese es el objetivo, ¿no? Poder integrar una propuesta de política pública, que podamos llegar ya a otro nivel. Sería maravilloso. Tuvimos una reunión, nos invitaron a una mesa de trabajo en un desayuno con FinSalud, que es una asociación muy seria aquí en México, que tiene muchos años y hacen mucha investigación sobre el tema de cáncer de mama y de salud, del sistema de salud. Y nos presentaban, ellos le llaman la brecha entre la realidad, o sea, lo que está haciendo y lo que está cubriendo el seguro en términos económicos en salud, y la necesidad que va a haber, y cómo, si te vas a unos años 2030, la brecha entre lo que va a cubrir y la necesidad que va a haber se hace enorme, porque además la población va a tener más años, sus necesidades en salud van a crecer. Claro. Y la brecha es enorme. Entonces ya le pusieron, ya es un concepto que se utiliza, que ellos tomaron o inventaron, ¿no? Y es, ¿qué vamos a hacer con esa brecha en 2030? Y esos son los enfermos. ¿Qué va a pasar con los cuidadores? Si el cuidador también ya va a ser grande. No, de hecho tenemos ya mujeres cuidadoras. En un estudio que nosotros realizamos, el 40% de las personas cuidadoras están entre los 35 y 50 y el otro 40 entre los 50 y los 75 años. Gente de 75 años, personas de 75 años cuidando a sus papás de 90. Sí. 90 y tantos años. Entonces ahí está ya duplicado, ¿no? Sí. La cita. Y además viviendo con la pensión de uno de ellos. Sí, también eso. Entonces de verdad que el apoyo económico es
bien importante, ¿no? Hemos preguntado, yo facilitaba los grupos de apoyo en un principio y preguntaba cuál es la peor necesidad, o sea, qué es lo que más le angustia, el dinero, conseguir dinero. Llegamos a tener también aquí un señor, un papá de un niño que dijo, si no me apoyan, si no consigo el dinero, soy capaz de ir a asaltar. Es lo que no me deja dormir. ¿No? Eso es lo que yo necesito, el dinero, para pagar el medicamento. Sí, es increíble, es increíble. Así es. Entonces sí hay que hacer algo, ¿no? Definitivamente. Sí. Pues muchísimas Muchas gracias, otra Connie. vez. Te voy a pasar entonces a la otra persona. ¿Quieres que me quede yo con esto? ¿Me lo mandas? Si quieres te lo mando.